se puede adherir a las mucosas, ¿no? Al momento de retirarlo. En el caso del tapón nasal, bueno, se coloca en dirección con lo que es el oído. En este caso, esta se coloca de manera fácil, porque posteriormente solo necesita la inyección de una solución salina para que se expanda, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Como ya les mencioné, una vez hecha el taponamiento, generalmente con el drenaje se deja por un periodo de 3 días. Ahora también menciona la literatura de que se puede retirar con anterioridad lo que es el drenaje, ¿no? Siempre y cuando no tenga colección durante 24 horas, ¿no? Y bueno, posteriormente se va a pasar a lo que es el tratamiento sistémico, que es importante, el uso de antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Porque nosotros al taponar lo que es la cavidad nasal, vamos a poder generar, no se puede generar lo que es un cultivo de bacterias, entonces es importante siempre el tratamiento sistémico. Siguiente. Ahora les voy a hablar de las complicaciones. Acá es importante mencionar que va a haber complicaciones tempranas y tardías. Como ya les he mencionado respecto a la fisiopatología, una de las complicaciones tempranas vendría a ser lo que es el absceso septal, que aproximadamente se va a formar unas 72 horas. Pero también como complicación que se debe mencionar como post-tratamiento, post-taponamiento, vendría a ser el seroma, ¿no? Que en este caso, si no se ha realizado una incisión correcta o una incisión podría decirse, ¿no? de todo el trayecto del hematoma, se podría volver a formar, ¿no? Y en este caso se volvería a repetir lo que es la incisión, la extracción y posteriormente lo que es el taponamiento. Ahora, como complicaciones tardías, vamos a tener lo que es la isquemia, la necrosis, y en este caso se va a extender lo que es el absceso y va a generar una deformidad de la nariz, ¿no? que se caracteriza por nariz en silla de montar, como podemos observar en la imagen. Siguiente. También vamos a tener otras complicaciones locales y bueno, dentro de ellas tenemos lo que es un tabique nasal desviado, colapso de la válvula nasal, sinusitis, celulitis facial, vestibulitis nasal y también podemos tener complicaciones sistémicas, ¿no? Como por ejemplo la septicemia, una bacteriemia y también puede afectar lo que son las estructuras subyacentes, ¿no? Como por ejemplo la órbita y también complicaciones intracraneales. Es de cardiología. Muy bien, entonces a ver, defínenos hematoma septal. El hematoma septal, doctora, principalmente es la acumulación de sangre en un espacio virtual entre el mucoperiósteo y el cartílago. Ya, septal en este caso, claro, muy bien. ¿Por qué se produce? Este principalmente se va a producir porque al generarse un traumatismo, bueno, depende en este caso de la etiología, ¿no? Al generarse un traumatismo se va a generar lo que es una fuerza de cizallamiento, lo que va a desplegar lo que es el periósteo del cartílago y se va a generar ese espacio, entonces ahí se va a producir un acúmulo de sangre. Porque generalmente el periósteo es el que nutre, ¿no? Entonces al desplegarse se va a generar como una disecación de lo que son los vasos. Ya, perfecto. Entonces, ¿en quiénes es más frecuente el hematoma septal? En niños. Muy bien. ¿En niños en qué circunstancia? ¿Cómo causa? En traumatismos nasales, doctor. Trauma nasal. Entonces, en un niño, cuando tenga trauma nasal, es siempre más importante pensar en la presencia de un hematoma septal más que en fractura de los huesos propios. ¿Por qué? Primero que el niño en su naricita tiene poco hueso y más estructura cartilaginosa. Y segundo, pues sus estructuras son más blandas, ¿no? Entonces hay más esa posibilidad de que el niño tenga hematoma septal en un trauma, aún sin fractura nasal. Muy bien, gracias. Deja de compartir. A ver, el siguiente tema entonces. ¿Qué se gusta de me iba a venir la cabeza. No soñaste. Sí, igual yo. Yo dije, si no hay que entrar, no. Voy, pero igual pero A este punto de la carrera ya no te importa, ya no. Pues es como ya lo mismo de siempre.
Si me bota, es menos. Puta, de que chingo yo hubiese llorado. Sí. Sí, dije, no, sí llegó más bravo. Cuando era que en la otra UCI, era responsable, man. Cuando vine acá, no, ¿A qué llegó Freco ya? es que le corrió, güey. Ahora llegó lista. Estaba pasando por la casa. Ay, ay, ay. Ese cuestionario que mandaron es para nosotros tomar examen o es para Ahí digo que sí, no se va a tomar examen. ahorita. Por eso Doctora, yo- buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Voy a exponer sobre el cuerpo extraño en las sociedades. Bueno, primero vamos a hacer un recuerdo anatómico. Bueno, básicamente notamos a la nariz, el hueso nasal, los cartílagos, el tabique. Y bueno, dentro de la fosa nasal como tal, primero la entrada por las narinas, tenemos a los cornetes medio, inferior, el meato inferior, el meato medio y el meato superior, las coanas, ¿no? Bueno, hablando también un poco del desarrollo de los senos paranasales, vamos a ver que son 4, el frontal, el molar, el maxilar y el esfenoidal. Bueno, algo frecuentemente preguntado es ¿con qué senos nacen los niños, no? Nacemos con los senos etmoidales y maxilares y los otros dos se van desarrollando mucho después, ¿no? Como la aparición es después, el seno maxilar es hasta los 2 años, el esfenoidal a los 2 años, el seno frontal de los 4 o 5 años. Bueno, entonces, ya definiendo un cuerpo extraño, lo vamos a definir como cualquier objeto introducido en el interior de las fosas nasales, ya sea voluntaria o involuntariamente. Bueno, dentro de los tipos de cuerpos extraños que tenemos a los orgánicos e inorgánicos. Dentro de los inorgánicos podemos tener piedras, a los juguetes de los niños. Dentro de los orgánicos podemos tener al maíz o las legumbres que se suelen meter, o también incluso insectos. Y algo que sí es muy peligroso es el botón de tira de moneda. El botón. Bueno, dentro de los síntomas, la bibliografía no me menciona muchos más síntomas. Menciona sobre todo la rinorrea unilateral y esta rinorrea suele ser purulenta, puede ser sanguinolenta o maloliente. Usualmente cuando hay la presencia de un cuerpo extraño, algún familiar es el que ha visto, ¿no? Al niño o al adulto mayor, no sé, o algún paciente psiquiátrico ponerse algo dentro de la nariz. Entonces también nos ayuda mucho la historia clínica. Y en los pacientes adultos mayores que también pueden presentar estos síntomas de rinorrea unilateral, es necesario hacer un descarte de carcinoma nasosinusal. Bueno, dentro del tratamiento, lo importante es tener una buena luz y tener el espéculo de Killian, un frontoluz para poder visualizar el objeto. También es importante tener un gancho nasal o un asa de Billiard, que lo vemos acá, que tienen ambos como una punta rom. Ahora, dentro del tratamiento, realizamos primero una rinoscopía anterior para visualizar el objeto. Si no podemos visualizar, también se recomienda hacer posteriormente una endoscopía nasal. Si hay mucha rinorrea, recomiendan también el aspirado, y a veces si le duele mucho, le incomoda, también podemos usar las mechas de algodón con una anestesia. Bueno, acá por ejemplo tenemos una imagen en donde usan el espéculo de Killian para poder visualizar y sacar el objeto extraño, ¿no? Con el asa de Billiard. Bueno, dentro de un esquema de tratamiento en una guía, vemos que lo primero es tener nuestra historia clínica que nos confirme, ¿no? Este cuerpo extraño nasal, luego realizar una rinoscopía y ver si se puede ver o no el objeto extraño. Si se ve, lo primero que menciona esta guía es realizar el sonado nasal, que el niño se suene en la nariz, y también usar la presión positiva de oxígeno. Esta la usamos en la nariz contralateral, ¿no? En el orificio contralateral. Y si esto no funciona, recién realizamos la extracción
con el asa o con el gancho que ya les mostré. Y si aún así no se puede extraer, ya lo derivamos a otorrinolaringología. Bueno, dentro de las complicaciones más frecuentes que mencionan son la epistaxis, la perforación septal, la sinusitis, también la necrosis del cornete inferior y la formación de rinolitos. Y bueno, en un estudio de Paraguay mencionan, ¿no? En un total de 112 pacientes, las complicaciones más frecuentes que tuvieron, primero fue la fetidez y la rinorrea purulenta, la epistaxis, la fiebre, pero la mayoría no presentó ninguna complicación. Y eso sería todo. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Bueno, básicamente es historia clínica, preguntar al familiar del paciente y también, ¿no?, con la clínica que muchas veces presenta rinorrea, pero de ahí no menciona otra cosa más. Y la rinoscopía anterior para visualizar si tiene algún objeto. Básicamente es eso, ¿no? Muy bien, entonces. Gracias. Y has hablado. ¿Y qué se hace cuando existe un cuerpo extraño orgánico? Sí. Bueno, tiene el mismo esquema de tratamiento de la rinoscopía, porque encontré de buscar bibliografía y no mencionaba mucho, porque no había muchos estudios, porque no es tanto pero siempre sacar el objeto y pues darle antibióticos. A ver, una miasis. ¿Qué es una miasis nasal? Es la presencia de los huevos en las moscas. ¿Solo huevos? También puede, bueno, huevos o larvas de las moscas. Miasis ya es gusano, ya es larga. Bien, entonces, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo extraño inorgánico con un cuerpo extraño orgánico en el organismo, ¿no?, que entre? Bueno, el inorgánico puede simplemente estar ahí, o sea, no se puede mover, está simplemente ahí, usualmente. En cambio, el inorgánico tal vez se puede meter mucho más adentro, hasta las guanas, o puede también causar alguna inflamación, alguna reacción alérgica también. A ver, más específicamente, a ver, no sé, a ver, estas tapitas de lapicero, ¿tendría la misma reacción que un grano de maíz? ¿A qué cosa pertenece cada uno y cuál sería la reacción de cada uno de los cuerpos extraños? A ver, una tapa de lapicero, ¿a cuál de sus grupos pertenece? Sería inorgánico. Inorgánico. Ya, ¿y el otro, el maíz? Bueno, yo leí como que es orgánico, porque a la vez como por la humedad de la misma nariz puede crecer, puede crecer así como remojamos las lentejas y crecen de tamaño igual que las germinas. ¿Y cuál sería el cuadro clínico? Igual la rinorrea, doctora, que siempre está presente. Ya, rinorrea. ¿Qué más? Fuera de rinorrea, ¿qué más? Puede ser también dolor porque se crece más. Más presión. ¿Qué más? Eso de crecer, de hacer presión, ¿qué ocasiona? Dificultad para respirar. ¿Cómo se llama esa dificultad para respirar? Puede pasar disnea. ¿Perdón? Disnea. A ver, ¿están de acuerdo? ¿Disnea? ¿Qué es disnea? Define disnea. Es dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Disnea, muy bien. A ver, una tapita de lapicero en la nariz, ¿produciría disnea? Depende, pero ¿Depende de qué? de quién se lo mete.
se lo mete el papá o la mamá, bien difícil, ¿no? Se lo meten generalmente ellos, en los niños, pero en otros, niños y adultos, también lo puede ser iatrogénico. Pues bueno, enseguida vamos a ver eso, estamos cambiando de tema. A ver, disnea, ¿por qué se produciría disnea? ¿Qué es disnea? La percepción, no, es la sensación de falta de aire. Y a sensación de falta de aire. Pero sensación de falta de aire, como que el aire no entra a los pulmones o que el aire no entra por la nariz. Los pulmones. Entonces, ¿tendría disnea un niño que se mete una pepa de capulillo en la nariz? No, ¿no es cierto? ¿Dificultad respiratoria? ¿Qué cosa tendría? Obstrucción de vía aérea. ¿Obstrucción? ¿De qué? ¿Obstrucción de qué? ¿Del paso del aire dónde? En la nariz, obstrucción nasal. Si yo me meto algo en la nariz, se me obstruye esa fosa nasal. Entonces, y así yo lo tenga 100% tapado, como es el taponamiento nasal, eso no me produce disnea. Tengo la boca para compensar y respirar y hacer el intercambio gaseoso. Entonces, eso también ya les estoy reiterando muchas veces. Hay que saber diferenciar cada uno de los términos que usamos. Y ustedes como médicos ya deben saber definir cada cosa. No es lo mismo obstrucción nasal que disnea. Ahora está quedando claro, ¿verdad? Y si hablan de una cosa genérica, como decir lo que acabo de decir, ¿qué me has dicho? ¿Falta de aire? Sensación de... No, otra palabra me dijiste. Se me ha ido. Más inespecífico, que da falta de aire. Falta de aire. Falta de aire, ¿cómo? El aire no entra por la nariz, por la boca, a los pulmones, a la vía respiratoria, ¿a dónde no entra ese aire? ¿Ya? Entonces, ser un poco más específicos. Entonces, ya, bueno, gracias, deja de compartir, pero no sé, muy vago tu tema. Y, a ver, lee tu, no sé, WhatsApp, algo. ¿Cuál era tu tema? Mientras me dejas, por favor. Ya, me has hablado del nasal y del sinusal. Doctorita, no encontré bibliografía, porque había mucho más de nasal y la verdad es que me Ya, de que haya más, hay más. Podría ser. prácticamente encontré casos clínicos, Pero igual, también pobres esos casos.
bien, a ver, quiero enfatizar un poquito más en algunas cosas para que quede bien claro. A ver, ¿hematoma qué es? Ya lo hemos dicho muchas veces. Acumulado Tumor de sangre. ¿Dónde? entre el Ya, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? Todos estamos de acuerdo que es un cúmulo de sangre. Analizando su exposición, bueno, al menos en la diapositiva decía acúmulo de sangre en el espacio virtual entre el mucopericondrio o mucoperiósteo septal y el cartílago o esqueleto óseo septal. Eso no me quedó muy claro. Porque dice entre el mucopericondrio o el mucoperiósteo septal. Ya, ¿y qué es lo que Y no queda después, claro? después ella dijo que solamente era el mucoperiósteo septal. Entonces yo lo entendí como que eran dos capas. Tú misma define qué es mucopericondrio y mucoperiósteo. El mucoperiósteo septal, si no me equivoco, es lo que recubre el hueso o el cartílago. ¿Crees? A ver, defínete. El cartílago. Entonces, A ver otra vez, ¿cuál es la palabra y cuál es la definición? El mucoperiósteo es el que cubre el hueso. El hueso. Ajá. Ya, cubre el hueso, eso sería periósteo. La palabra peri alrededor, osteo de hueso, ¿no es cierto? Está alrededor del hueso. ¿Y el muco qué significa? Mucosa, claro, que recubre, en este caso, al hueso. Ese es muco periósteo. ¿Y el mucopericondrio? El que recubre el cartílago. Ya. Y aún así, con esa definición, ¿hay alguien que tiene alguna observación más? ¿O están todos de acuerdo? Un hematoma siempre está entre el mucopericondrio o mucoperiósteo. ¿Alguien dijo no? ¿Quién dice? Sí, es hematoma en general, ¿no? Eso, yo estoy preguntando hematoma, en general. ¿Dónde puede estar? ¿Ya? Pero en la superficie. No, siempre en la superficie. ¿Ya? Entonces, hematoma, ¿estamos de acuerdo? Hema, sangre, oma, tumor, es un tumor, es una bola de sangre. Y por supuesto, para hacer una bola de sangre ya no es que está en el tracto vascular, ¿no es cierto? Está extravasada. Ahora, esa extravasación generalmente ocurre por la ruptura de un vaso un poco grande para que tenga fuerza de decolar y abrirse espacio. En el caso del septum, que tiene mucopericondrio sobre el cartílago cuadrangular y mucoperiósteo sobre la lámina perpendicular y el vómer, entonces tendría que tener esas dos localizaciones. Pero hematoma en general podría tener otras. Podría estar en el músculo, podría estar en el cráneo, un hematoma subdural, un hematoma intracraneal, como ustedes ya lo habrán visto en otras patologías, ¿no es cierto? Entonces el hematoma, en este caso septal nasal, es esa colección de sangre que está entre el mucopericondrio y el mucoperiósteo. Y por cierto, vuestra compañera también hizo el énfasis de cuál es el peligro de que este cúmulo de sangre esté entre el cartílago septal y el y la mucosa, ¿no? Entre el cartílago y su mucosa. ¿Por qué? Existe ese efecto de cizallamiento. ¿Qué significa cizallamiento? Que lo mencionamos antes. Claro, es el frote, son fuerzas paralelas que actúan haciendo fuerza en una estructura, ¿no es cierto? Entonces, eso hace de que es como cuando ustedes frotan una bolsa de plástica nueva, para cuando viene bien pegadita, ¿no es cierto? Para abrirla, hacen el frote paralelo para despegar las hojas. Entonces, un trauma de ese tipo, generalmente tangencial, es el que produce ese cizallamiento, ese decolamiento de la mucosa y el pericondrio. Entonces, como se separa, como también ya lo dijo, de que la mucosa es la que está vascularizada, porque el cartílago tiene vasos o no? No. No. Y se nutre de Colágeno. de continuidad, en este caso de la mucosa nasal, del mucopericondrio, del septum nasal. Entonces, al crearse ese espacio y al llenarse de esa sangre que ya no es vital, en todos casos, este cartílago queda desnudo y queda la posibilidad
de que se muera, ¿no es cierto? Porque queda sin vascularización. Ese es uno de los grandes peligros y por eso la importancia de primero reconocer, como ya les vengo diciendo hace varios días, es saber reconocer. Si yo no reconozco algo, no lo voy a tratar, ¿no es cierto? Si yo le veo ahí una bola en la nariz y pienso que solo es que se le hinchó la nariz o que se manoseó o algo y no pienso en que pueda ser un hematoma, en que ese cartílago está corriendo el riesgo de morirse, entonces también mi actuar podría ser más lento o equivocado, ¿cierto? Entonces, como también ya lo dijo, lo más común es que sea trauma nasal y es mucho más frecuente en el trauma nasal de los niños que en el trauma nasal de los adultos, porque en el adulto impacta más los huesos propios y en el niño tiene más área cartilaginosa y su propia estructura es más frágil, más cartilaginosa. Bien, entonces, la fractura septal misma y iatrogenias, también ya lo he mencionado, cuando los que están votando conmigo ya hemos visto y hemos explicado, en la septoplastía, por ejemplo, ¿qué hacemos? Separamos el mucopericondrio del cartílago. Entonces, si no lo volvemos a unir, queda ese espacio y ese cartílago corre el riesgo de morir. Más bien, ahí hablaste de los cornetes. En la cirugía de los cornetes no habría riesgo de hematoma septal, ¿ya? Habría riesgo de sangrar, pero no de hematoma septal. Pero sí en la septoplastía, por ejemplo. Alteraciones en la coagulación también podría ser otra causa y, por supuesto, provocada esa causa con el uso de anticoagulantes. El hematoma puede ser unilateral o generalmente, sobre todo en los niños, es bilateral. Y miren ustedes, es súper fácil de hacer el diagnóstico porque es muy superficial. Ustedes normalmente cuando levantan un poquito la punta ven dos, ¿qué? ¿Qué ven? Bultos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ven? A ver, mírese el uno al otro. ¿Qué cosa ven? ¿Qué le ves? Ya, ¿y ese moco en qué está? ¿Dónde está? La fosa nasal. ¿Qué cosa es la fosa? Dos huecos, dos cavidades, ¿sí o no? Pero si en esas cavidades ven que está unas masas allí, unas bolas, entonces ya piensan que hay algo extraño, ¿no es cierto? Y se ven estas masitas enrojecidas, por cierto, un poco rojizo, pero de mucosa prácticamente normal, es mucosa rosadita, que es la que está abombada, y ustedes la tocan, y ya hemos dicho, no necesariamente tiene que ser con el dedo, una nariz chiquita no entra el dedo, les he dicho que un hisopo, una cureta, alguna cosa sólida, también podemos palparlo. Incluso podría ser una aguja y punzarlo para aspirar el contenido y saber cuál es el contenido de esa protrusión, de ese abombamiento que ustedes están viendo ahí en la fosa nasal. Entonces, ese abombamiento, ¿qué cosa va a ocasionar? Lo que ya decíamos hace un momento, obstrucción nasal. Puede en algunos casos haber cefalea, rinorrea cerohemática. ¿Qué significa eso? ¿Líquido? Medio transparente con tendencia roja. Exacto. ¿Hacia rojo de dónde sale? ¿Qué? ¿De dónde sale eso? De la nariz. Por eso es rino. Si saldría del oído sería orto. Rinorrea, entonces flujo a través de la nariz, pero de un contenido cero. Cero es medio transparente, ligeramente amarillento, con contenido hemático, ¿ya? Y sensación de presión en la nariz, porque pues hay una bola que está precisamente presionando la nariz, ¿no es cierto? Entonces, ¿habría hemorragia, epistaxis en este niño? ¿O en esta persona? No. ¿Y si hubiera epistaxis, qué significaría? Que se ha roto. ¿Entonces habría hematoma? No. También podría haber. Ya, ¿no? Ya. ¿Ya? Entonces, epistaxis o hemorragia, ¿qué significa hemorragia?
Sangrado constante. Fluir de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, si hay hemorragia, que la sangre está corriendo, o la epistaxis, que es lo mismo, pero procedente de la nariz, entonces ya no se formaría la bola, pues, ya estaría saliendo al exterior. En cambio, en el hematoma, eso está circunscrito, tiene paredes virtuales, que normalmente ese espacio no existe, entonces está comprimido. Ahora, esa distensión ocasiona que salgan algunos hematíes, por eso es que la secreción es ligeramente hemática, pero principalmente serosa. No es sangre franca como si lo sería en una epistaxis, ¿ya? Sensación de presión. Entonces, es muy común de que venga la mamá, mi niño ayer haciendo su clase de karate recibió un golpe en la nariz y en la noche no pudo respirar por la nariz porque tenía obstrucción nasal, le sale un moquito medio rojito por la nariz y yo le veo unas bolas aquí en la nariz. Entonces, de esa forma se hace el diagnóstico de un hematoma septal, ¿no es cierto? Entonces, miren ustedes cómo se ven las bolas. Se ven un rosadito color mucosa, no se ve ni más rojo, que ya sería una congestión, ni se ve violáceo, que sería, por ejemplo, una equimosis, ¿no es cierto? Sino es la mucosa misma que está decolada y tiene su color y su aspecto normal. Lo patológico es la forma que tiene esa mucosa. Miren ustedes, este es un adulto, el otro era un niño, es un hematoma septal bilateral. Entonces, igual en la anamnesis van a preguntar sobre la obstrucción nasal, sobre el antecedente de trauma y sobre el color de secreciones. Entonces, esta sería la forma de hacer el diagnóstico sumado al examen físico que ustedes están viendo, esas protrusiones a nivel de la nariz y que son blandas y que si lo punzaran tiene contenido hemático. Ese contenido hemático, eso les da la confirmación de que esa bola tiene contenido de sangre, que es un hematoma, ¿no es cierto? Entonces miren ustedes aquí la secreción serohemática, no es sangre pura, tiene contenido líquido transparente con sangre. Ya lo dijo vuestra compañera que el tratamiento es drenarlo, abrir el espacio y drenarlo. Ese es el tratamiento, ¿verdad? ¿O qué más? ¿Qué le faltaría a eso? Eso, taponamiento. Porque si yo solo lo dreno, dejo la cavidad. Y esa cavidad se va a volver a llenar de sangre. Entonces se vuelve a formar otro hematoma. Entonces, ¿qué debo hacer? Dreno, saco el contenido y presiono para que ese pericondrio se junte nuevamente con el cartílago, se vuelva a pegar y lo nutre también y se desaparece ese espacio virtual. Entonces el tratamiento es drenaje y taponamiento. Ahí están viendo cómo se drena, se hace un cortecito, se abre. Ahora, vuestra compañera dijo con gasa o con tapón, no sé cuál es la diferencia. Esa gasa hace efecto de tapón, tapón es tapar, ¿no? Quizás lo que quisiste decir es el material que hablábamos, el merocel, que cuando entra se hincha, es una placa completa que al entrar se hincha. Entonces puede ser el tapón o puede ser el merocel o cualquier cosa que haga efecto de taponamiento para que no se vuelva a formar. También ya lo dijo, hay que darle sus antibióticos, sus analgésicos, previniendo la complicación. Muy bien, y las secuelas tardías, las complicaciones. Ahora vamos a ver absceso septal. ¿Qué diferencia hay entre un hematoma y un absceso? De infección. Tipo de colección. ¿Tipo de? Colección. ¿Cuál es la diferencia? En el hematoma es sangre y en el absceso es secreción purulenta. Ya. ¿Y esa secreción purulenta qué implica? La sangre, pues que se rompió un vaso y salió sangre, ¿no? Y se coaguló. ¿Y el absceso qué? ¿Qué significa? Infección. Eso, que ha habido una sobreinfección bacteriana, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una sobreinfección bacteriana, hay primero los signos que les encanta, la palabra que les encanta decir, ¿cuál es?
Rinorrea. Ya, otra. Que implica eritema, edema, dolor Inflamación. e inflamación. ¿Ya? Que no lo hay en el hematoma. ¿Sí? Entonces, va a haber, la mucosa va a estar más roja, va a estar más dolorosa, el paciente puede tener fiebre y el contenido de esa secreción es purulenta. Incluso esa bola, como decíamos en el caso del hematoma, por la distensión se extravasan algunos hematíes, en este caso se está extravasando también algo de secreción purulenta. Entonces van a ver la mucosita ya un poco con secreción purulenta y hay congestión, edema, dolor, fiebre y miren ustedes la diferencia. El otro era mucosita normal, rosadita, bonita, ¿no es cierto? Y ahora ya hay secreción purulenta y la mucosa está mucho más enrojecida. Y también que, como es un proceso infeccioso, puede extenderse. Entonces puede pasar ya a la piel y extenderse a la piel de toda la zona aledaña y causar mayor celulitis, mayor sepsis en este paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, volviendo otra vez, a la signo-sintomatología de un absceso septal? Dolor, fiebre, congestión ¿de qué? Congestión nasal. ¿De qué? Mucosa septal, ¿qué más? Secreción purulenta, ¿qué más? Cosas que tenía también el hematoma porque... Obstrucción nasal, ¿no? Entonces, además de lo que tendría un hematoma septal, tendría mayor congestión, mayor dolor, secreción purulenta y fiebre, ¿no? Que no lo tiene el hematoma. ¿Y el tratamiento cuál sería? Drenaje. ¿Qué más? La antibiótico terapia. Eso, drenaje, taponar. Podríamos sacar esa secreción para cultivo, como no, pero aún así el cultivo demora unos 4 días, iniciar el tratamiento antibiótico empírico y incluso más enérgico que en un hematoma. En un hematoma es preventivo de que no se me vaya a infectar, pero en el caso de ya haber una infección que se está extendiendo a los tejidos aledaños, ya tiene que ser una antibiótico-terapia mucho más enérgica y también analgesia mucho más sostenida, ¿no? Porque eso duele más y molesta más. Entonces, queda claro, ¿no es cierto? Se está exprimiendo. Si alguien decía algo. Cefalosporina generalmente. Otra cosa importante, porque esto va a servir no solamente para esta clase, sino para cuando hagamos el capítulo de faringe. ¿Cuál es la diferencia entre flemón y absceso? ¿Qué es flemón? Absceso ya lo han definido, ¿no? ¿Qué es flemón? El flemón se expulsa y el absceso se colecciona. ¿El flemón qué? Tengo entendido que el flemón se expulsa o sale, mientras que el absceso es más localizado y se colecciona más. No tanto, a ver otra. Mejor empecemos por las similitudes. ¿En qué se parece el flemón con el absceso? Ambos son procesos infecciosos bacterianos. ¿Y cuál es la diferencia? Que el flemón es difuso y el absceso es ya la colección de la secreción purulenta. ¿Bien? Entonces, miren, ambos son infecciones bacterianas. El flemón, o bueno, ambos también son agudos, ¿ya? El flemón es difuso, o sea, que si yo lo corto, lo pincho, no voy a encontrar la secreción purulenta. Pero en el absceso sí, ya ese pus, el cuerpo lo ha juntado y ha hecho una bola de pus. Entonces ya está localizada. ¿Qué más?
esto ya es otra cosa, no sé qué. Ay, 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 ay. Muy bien. Entonces, otra cosa importante, en el flemón generalmente, bueno, es, qué decir, fuera de difuso, no hay la colección, como ven en la figura, todo está enrojecido, todo está edematoso y el pus, si es que lo hay, está difuso. En cambio, en el hematoma, o digo, Absceso. en el absceso ya está coleccionado. Y ambos tienen dolor, ambos tienen fiebre, ambos son procesos infecciosos. Quizás el absceso tenga mayor dolor porque hay mayor aumento de volumen, porque ya existe la colección de secreción purulenta, ¿no? Esto quiero hacer la diferencia, o a ver, ¿quién me dice la diferencia de hematoma, equimosis y hemorragia? Depende mucho del entre hematoma y equimosis del vaso que se ha afectado. Un hematoma es un cúmulo de sangre, por un vasito un poco más grande. Cuando es en piel proteína es una rama profunda, y cuando es equimosis también es una ruptura de los vasos, pero es una ruptura parcial que se puede solucionar pues rápidamente y que solo te va a generar eso, y es por una extravasación más que todo. Y una hemorragia es un término más general que te habla pues de una pérdida de sangre. Término más general. Ya, tienes mucha idea, pero término más general. A ver, volviendo otra vez, miren, aquí la figura lo dice, hemorragia. Sangre que está corriendo, ¿sí? Ahora, la hemorragia es la sangre, ese fluir de la sangre que puede ser al exterior o a una cavidad. Una hemorragia digestiva, la sangre está saliendo al tracto digestivo, ¿sí? Pero está corriendo, está discurriendo. Eso es una hemorragia, que puede ser desde un puntiforme, cuando yo me pincho con una aguja y sale una gota de sangre, una gota de hemorragia, pero está saliendo, ¿sí? En cambio, en la equimosis, que ha habido esta salida de sangre, pero de vasos pequeños, y no está saliendo al exterior ni a una cavidad, está saliendo al tejido adyacente, ¿sí? Porque el hematoma puede ser, miren, acá tengo un hematoma debajo de la piel, puede ser, como lo han visto en las clases, debajo de la mucosa, ¿sí? Puede ser cuando, a ver, no se abren una barriga que ha tenido un trauma, los intestinos van a estar morados porque tienen equimosis, porque ha habido este sangrado, pero a nivel capilar y difuso en el tejido adyacente a la lesión. En cambio, el hematoma generalmente es un vaso más grueso, sí, tiene razón en eso vuestro compañero, que en la hemorragia, en el hematoma debe ser un vaso más grande para que tenga la fuerza suficiente de decolar el mucopericondrio o el músculo, o hacerse un espacio en el cráneo para hacer esa colección de sangre en este caso, ¿no es cierto? Muy bien, espero que quede claro. Entonces, hemorragia sale al exterior o a una cavidad. Ajá. El hematoma es una bola de sangre que no cambia el color de la mucosa o de la piel, que a veces la piel puede tener equimosis encima del hematoma, pero ese cambio de coloración no es por el hematoma, no sé si me entienden, ¿no? Otro, y el hematoma también, miren, puede ser un hematoma intracraneal, ¿sí? Ahora, las causas pueden ser traumáticas o no traumáticas. Una hipertensión arterial, por ejemplo, va a producir pues, un sangrado intracraneal, ¿no? O una epistaxis. Otra cosa del hematoma, es una colección de sangre no circulante, no vital, un coágulo, como la gente común dice, sangre muerta, y su color es pues un rojo vinoso oscuro que hace masa, que hace volumen y hay que sacar. Y en cambio la equimosis es esa extravasación de pequeños vasos que puede ser subcutánea o submucosa. A ver, y en cuanto a la característica de la equimosis, ¿no? El primer momento es rojo,
luego se va haciendo negro a veces, violeta, va cambiando a verde, amarillo y desaparece por la reabsorción. Entonces la equimosis básicamente no necesitaría tratamiento. El hematoma sí necesita tratamiento, que sería, ¿cuál hemos dicho? Drenaje, ¿cierto? Y ahora dentro de la equimosis, dependiendo de la causa, existe, por ejemplo, una variante que es la sugilación. ¿Qué significa sugilación? Succión, o mejor dicho, claro, o presión negativa. Esa presión negativa la pueden hacer con los labios, succionando, o cuando hacen, ¿cómo se llama esto? Ventosas, o cuando toman un electrocardiograma, el chuponcito que ponen también hace presión negativa, y los que son susceptibles le deja ahí sus equimosis redonditas, ¿no es cierto? Y otra variante de la equimosis son las petequias, que son pequeñas equimosis, pero puntiformes, que pueden ser igual en mucosas o en la piel, ¿no es cierto? Entonces es importante que sepan diferenciar. Ahora, hematoma, hemos hablado hace un momento del hematoma septal, puede haber hematoma en muchas partes. En lo nuestro, veremos en el capítulo de oído, también puede haber hematoma auricular, y ese hematoma igualmente puede ser también complicado con un absceso después, ¿no? Entonces pueden corroborar de que el contenido es sangre, y el tratamiento igual, siempre drenar y después comprimir para que ese espacio no se vuelva a llenar de sangre. Entonces espero que quede bien claro, y en las prácticas, cuando me describan las lesiones de los pacientes, no me vayan a decir que tiene un hematoma, hemorragia, a lo que no corresponde. Les encanta la palabra hematoma. Cualquier moradito le dicen hematoma. Esta es la que acabas de exponer, ¿no? Como que te llegó un paciente. Que ya debía mandarle. Claro, no había hecho visita. Entonces, ¿qué es cuerpo extraño? Debe ser GB, así como todo. Espere. 3 puntitos de arriba, doctora. Presentar. Listo. ¿Qué es cuerpo extraño? Un cuerpo que no conoces. Cualquier objeto que no pertenezca a nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, este cuerpo extraño, naso, la nariz sinusal en los senos, ¿no es cierto? En las cavidades adyacentes a la nariz. Bueno, la anatomía ya la saben. Y ahora hemos visto... No, es hacia abajo, creo. Hacia arriba, de abajo a arriba. No, en la pantalla mismo. Más allá. Al costado, al medio, por el medio. Ajá, hacia arriba, Galia. Ah, no, qué horrible. No, costado, no, medio, ese no tiene esto. ¿Cómo es peor? Nada, no retrocede, no tampoco.
Bueno. Bien, entonces cuerpo extraño, un elemento ajeno a nuestro organismo, que puede entrar porque uno mismo se lo introduce, porque otro lo introduce o porque por algún accidente también puede introducirse, ¿no? Entonces, todo elemento ajeno a nuestro extraño. Siguiente. Entonces, lo más común de que los cuerpos extraños sea pues en los niños, pero los otros grupos etarios no están exentos de tener cuerpos extraños. Pasamos, es más frecuente en los niños entre 2 y 7 años que tienen la curiosidad de meterse cosas, en este caso en la nariz. La clasificación pueden ser animados, ¿qué quiere decir animados? Que tienen vida, que se mueven solos, y los inanimados. Entre los inanimados, los orgánicos, como el maíz que hemos mencionado hace un momentito, las, no sé, frijoles, lentejas, habas, etc. Y los inorgánicos, totalmente inertes, plástico, papel, juguetes, monedas, pilas, que acaba de mencionar también vuestra compañera. Entonces es importante también saber qué tipo de cuerpo extraño es el que ha entrado para también tomar algún tipo de conducta, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están ejemplos de cada uno de los tipos de cuerpo extraño que pueda entrar. Entonces, la localización del cuerpo extraño pasa, generalmente es en la parte anterior de la nariz, en el piso, delante de la cabeza del cornete inferior, o un poquito más atrás, delante de la cabeza del cornete medio. Esas son las dos localizaciones mucho más frecuentes. Ahora, la forma de que entra ese cuerpo extraño en la nariz puede ser por vía anterior, que es lo más común, lo más accesible, o también por vía posterior. Por vía anterior, que el cuerpo extraño entra por la nariz. Incluso puede ser desde lo más, no sé, inocuo, por decirlo así, ¿no? Cuando ustedes huelen una flor, pueden ahí inhalar el polen, o incluso algún bichito que pudiera haber en esa flor. O introducirlo, adrede agarrar algo y introducirlo dentro de la nariz. Y por las coanas generalmente es accidental a través del vómito, ¿no? Porque por atrás, cuando uno vomita, a veces el contenido va a la rinofaringe y puede salir por la nariz y quedar algunas partículas en la nariz. Muy bien, y los cuerpos extraños animados que tienen vida generalmente son más comunes en los climas tropicales. ¿Por qué? Porque ahí abundan los bichos que son los que generalmente se meten en este caso la nariz. Muy bien. Entonces, lo más común en la nariz en cuanto a los extraños vivos son las miasis. Las miasis, que son larvas. ¿Y cómo aparecen larvas en la nariz? A ver, pasa otro. Esto generalmente ocurre en personas abandonadas, personas enfermas, personas abandonadas. Que, por ejemplo, un alcohólico que se queda dormido en una plaza, en la calle, y además de eso, de que tengan una enfermedad ya previamente establecida. Por ejemplo, una sinusitis, tiene ahí los mocos abundantes y apestando que atraen a las moscas, viene una mosca y le pone huevos, entonces esos huevos se eclosionan rápidamente y empiezan a aparecer las larvas. Bien, entonces, ¿cómo se da cuenta la persona, cómo se diagnostica? Que las larvas empiezan a salir, o estornuda o algo y le salen larvas por la nariz y están vivas. Y además de eso, el paciente tiene intenso dolor, porque debe ser terrible sentir que a uno le están comiendo por adentro, ¿no? Y también, secreción purulenta y mucho dolor en el caso de las miasis. Entonces, luego veremos el tratamiento, ¿no? Entonces, como ya decíamos, que generalmente es que algo se mete el niño. Ahora, el niño no siempre dice, me metí un lapicero, me metí una pepa de capulí, algo. A veces lo dice, pero a veces por temor, o no lo dice, o los padres no le prestan atención, ¿ya?
Entonces, dependiendo de la reacción del cuerpo extraño y también de la observación de los padres, se puede diagnosticar. Por ejemplo, es muy común esto, que el niño esté ahí hurgando la nariz, que súbitamente aparezca, ¿no? Generalmente lo hace porque trata de liberar la obstrucción que el cuerpo extraño está presentando a ese nivel. Muy bien, entonces entre otros cuerpos extraños orgánicos podrían ser huesos, cartílagos, que por ejemplo quede como parte de un secuestro en un trauma, sea quirúrgico o no quirúrgico. O cuando hay lesiones adyacentes, ¿no? Del piso de la órbita o de los dientes, por ejemplo, que podría haber igualmente ese tipo de lesiones de cuerpos extraños orgánicos. Como ya decíamos, lo más frecuente que sea delante del cornete, de la cabeza del cornete inferior o cornete medio, y que a veces los médicos cuando tratan de sacarlo o el familiar están viendo ahí y tratan de pinzarlo, lo van empujando, ¿no? Entonces ya se pondría mucho más profundo y bueno, la extracción un poco más difícil. Y si ya llegara a la nasofaringe, ya generalmente cae por gravedad, dependiendo de la característica del cuerpo extraño, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Puedo o no tener el antecedente? Y el diagnóstico principalmente es verlo, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? La mamá dice, anoche se metió una bolita de popcorn en la nariz. Lo traen, lo revisas y ya no está. Probablemente estornudó o algo y ya se salió. Entonces el diagnóstico se hace viendo el cuerpo extraño. Muy bien. Otra cosa importante, cuando el cuerpo extraño, generalmente orgánico o inorgánico, pero con capacidad reactiva, y si los padres no se han dado cuenta, una manifestación en la que hay que pensar y hay que sospechar de un cuerpo extraño es cuando el paciente presenta rinorrea purulenta, unilateral, mal olor o fetidez, como dijo vuestra compañera, unilateral, y obstrucción nasal unilateral. Entonces, esta tríada siempre hay que pensar en la presencia de un cuerpo extraño, que probablemente los padres o el niño no avisó, no se han dado cuenta y ya han pasado varios días y ese cuerpo extraño se ha sobreinfectado. Y algo muy especial que hay que tener en cuenta, tú mencionaste solo eso, por ejemplo, que esto es especial, pero no dijiste por qué y qué hay que hacer. Las famosas pilas de reloj, pilas de juguetes, que a veces el niño se introduce en la nariz. Por la característica de este elemento, que tiene sustancias químicas cáusticas, produce rápidamente con la humedad de la nariz que esos líquidos, esos cáusticos, se extravasen en la nariz y inflaman la mucosa, la necrosan, entonces por tanto duele, produce mayor edema, inflamación y necrosis sobre todo, e incluso que puede causar perforación y extensión de la lesión, porque estos líquidos igualmente se van extendiendo, ¿no? ¿Sí bien? Entonces, volviendo al cuadro clínico, puede ser en un momento inicial que el niño incluso lo mencione, o el familiar que tiene un cuerpo extraño. Otro, la rinorrea. La rinorrea es un mecanismo de defensa del organismo, de tratar de eliminar un cuerpo extraño. En el primer momento será una rinorrea acuosa, transparente. Y si se sobreinfecta, entonces llegará a ser una rinorrea purulenta. Fetidez, cuando ya está sobreinfectado, incluso puede ser secreción cero sanguinolenta, sobre todo si es las pilas, porque eso está causando necrosis, gran erosión del tejido y va a producir secreción sanguinolenta. Obstrucción nasal por la propia presencia del cuerpo extraño en la nariz y por el edema que produce este cuerpo extraño. Anosmia si es que tapa todo, ¿no? Y en algunos casos el paciente puede decir sensación de cuerpo extraño. Entonces ya acabamos de ver la sintomatología.
Generalmente es unilateral, pocas veces se meten en los dos lados, porque si se meten uno ya les duele, les molesta, ya no continúan con el otro lado. Entonces, dependiendo de la evolución y de las características del cuerpo extraño, puede también cambiar las manifestaciones. Mucho cuidado con las pilas, eso necesita tratamiento urgente. Así como hemos mencionado en el absceso o hematoma septal, que el drenaje tiene que ser lo más antes posible, y en eso, bueno, luego hablaremos. Igualmente, cuando es pila hay que tratar de sacarla inmediatamente para disminuir, pues, que esos cáusticos estén en la nariz. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La anamnesis, que a veces no hay, el papá y la mamá no saben qué pasó, nada. La inspección también puede ser la palpación, ¿no? Ven una cosa ahí, ¿qué cosa será? ¿Será un moco? ¿Será algo? Lo tocan, lo ven, palpan para saber qué cosa es. Y en algunos casos podría ayudar los exámenes auxiliares, pero normalmente con una rinoscopía es suficiente. Muy bien, pasa, a ver qué más. Entonces, ver el cuerpo extraño, ¿cierto? Ubicar dónde está. ¿Sigue? Entonces, sigue. Bueno, vuestra compañera también mencionó el rinolito, pero ¿qué es el rinolito, por cierto? Es cuando un cuerpo extraño está bastante tiempo allá, pues Sí, exactamente. Rino, nariz, lito, ¿qué cosa es? Piedra, ¿cierto? Es una piedra en la nariz. ¿Y cómo se forma? En un cuerpo extraño que está mucho tiempo, se van juntando placas calcáreas y hace esto, una piedra, ¿no? Entonces es un rinolito. ¿Y cómo lo diagnostico? Primero, de que la presencia de un cuerpo extraño durante mucho tiempo generalmente causa procesos rinosinusales a repetición. ¿Por qué? Porque los médicos generales viene el paciente y dice, tengo moco amarillo, verde por la nariz, obstrucción nasal, etc. Ya, ni lo miran, ¿eh? Tómate tu amoxicilina 7 días y chao. Entonces, mejora, por supuesto, el proceso infeccioso, pero no han sacado el cuerpo extraño. Entonces, al tiempo, se vuelve a infectar nuevamente. Entonces, el diagnóstico es ver el cuerpo extraño y, por supuesto, sacarlo, ¿no? Entonces, por eso siempre a los que están haciendo práctica, les reitero, siempre hay que ver y tratar de ver todo. Aunque el paciente venga por otras cosas, de repente tiene un rinolito que lo pueden descubrir, tiene un tapón de cerumen que no le molesta y pueden descubrir. Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí radiológicamente hay un cuerpo extraño que podría ser radioopaco o de poca reactividad y que está cubierto de la placa calcárea por el tiempo que está ese cuerpo extraño en la nariz. Aquí hay otro rinolito, miren. Miren cómo se ve, y si lo tocan, es una cosa dura, pétrea, y radiológicamente se ve igualmente cubierto de una placa calcárea. Bien, entonces, el tratamiento de los cuerpos extraños, en general, y en este caso en la nariz, es extraer el cuerpo extraño. Entonces, si es un cuerpo extraño vivo, como lo más común son las miasis, pues habrá que sacar la vía endoscópica uno por uno. Y por cierto, los gusanos son bien vivos y se andan moviendo y escondiendo o se impactan en el tejido, e incluso cuando logramos agarrarlo y jalarlo hacen un sonido ahí como que... Como ventoso. Eso, efectivamente. Muy bien, entonces sacar el cuerpo extraño, ¿no? Entonces, sea lo que sea, hay que tratar de sacar ese cuerpo extraño. Y mucho más, con mayor urgencia, si son las pilas, que ya saben que tiene elementos cáusticos. Muy bien, a ver qué más. Entonces, ¿por qué? Como digo, las pilas causan esos líquidos, necrosis del tejido, y puede perforar el septum y dejar perforaciones. Y fuera de que es un cuadro bastante doloroso, el paciente se queja mucho porque... bueno, le están quemando la nariz por dentro, ¿no? A ver, ¿qué más otro? Ya, el tratamiento. Entonces, el tratamiento es sacar el cuerpo extraño. Yo ya sé o ya he visto que hay un cuerpo extraño en la nariz. ¿Cómo lo saco?
La primera medida, la más fácil, y la mencionó vuestra compañera. Que se suene. Eso es sonarse la nariz, ¿no? Entonces, a veces el cuerpo extraño no está englobado, encapsulado, y con solo sonarlo puede salir el cuerpo extraño. Pero si ya hay un poco de edema, porque el cuerpo extraño a veces produce edema, o si es de tipo orgánico que se ha hinchado, queda enclavado entre el cornete y el septum, y ya con la presión de soplarse la nariz ya no es suficiente, hay que hacer la extracción instrumental. Muy bien, ¿qué necesitamos? Siempre les digo, les reitero, ver lo que hay, ver lo que hago y después ver cómo queda. Entonces, tener su frontoluz o espejo frontal, un espéculo nasal ayuda un poquito para abrir la narina y ver mejor, y algunos ganchos o pinzas o ganchos para arrastrar el cuerpo extraño. ¿Quién reconoce esto? ¿Qué es? Los famosos ganchitos negros que usamos en el cabello, ¿no es cierto? Estos, creo que ahí tiene tu compañero, son ideales. Permíteme, por favor. Bien, son ideales. ¿Por qué? Porque a esto le torcemos un poquito la parte esta y me queda una cureta perfecta. Miren, ese huequito ya tiene un área de agarrar la cureta, no tanto así el gancho, como es uno solo, entonces puede escaparse el cuerpo extraño, pero como esto es como una garrita, perdón, esto sí lo jala el cuerpo extraño. Gracias. Entonces cuando tengan esto, un alicate, algo, una pinza, le tuercen un poquito y ya tienen una cureta perfecta para retirar un cuerpo extraño. Puede ser una pinza, pero las pinzas también tienen que ser delgadas, profundas, apropiadas. Otra cosa, pasa por favor, que dependiendo de la textura o de la característica del cuerpo extraño, para que ustedes usen o pinza o la famosa cureta. La cureta, por cierto, o el ganchito saca todo. Si es papel, lo saca. Si es una perla, la saca. Si es una pila, la saca. En cambio, la pinza no, tiene el defecto que si es una perla, por ejemplo, y ustedes van a tratar de pinzarla, lo que hacen es empujarla, porque no la van a poder agarrar. Si es una esponja, un papel, entonces ahí sí la pinza puede sujetar el cuerpo extraño y permitir la extracción. Entonces, cuando tengan que usar pinza, tener mucho cuidado de saber qué es o estar muy seguros de poderlo agarrar, porque si no, lo van a ir introduciendo. Otro aspecto muy importante, que generalmente los que se meten los cuerpos extraños son los niños, ¿sí? Y un niño no está pues quietecito ahí ayudando a que uno lo manipule. Los niños generalmente están alborotados, están gritando, etc. Y hay que inmovilizarlos. Entonces, la forma de inmovilizar a un paciente es esta. Un adulto sentado, el niño sentado sobre el adulto, las piernas del adulto abrazan las piernas del niño, el adulto con uno de los brazos abraza los dos brazos del niño y con la otra mano le sujeta la cabeza contra su pecho y la cabeza del adulto. Entonces ahí el niño está inmovilizado. Y ahí nosotros podríamos, bueno, poner nuestro espéculo, usar nuestro ganchito y arrastrar el cuerpo extraño. Si el niño es más grande, lo que podemos hacer es un tamalito, ¿no? En una camilla, en una sábana, lo envuelven bien como un tamalito y lo inmovilizan. Muy bien, ¿señor? Entonces, bueno, siempre es importante explicarle al niño, al paciente, a los padres lo que se le va a hacer, ¿no? Otra forma, bueno, refiere la bibliografía, que podría ser la succión, ¿no? Usar el aspirador. Pero el aspirador más es para las secreciones. Para un cuerpo extraño a veces no tiene la fuerza suficiente para poder sacar el cuerpo extraño. Otra cosa también que ayuda mucho, muy importante que lo recuerden, es a veces, y por lo menos lo que yo hago, si ya el papá me dice se metió algo en la nariz, antes de asustarlo, antes de nada, le doy un goterito o un algodoncito con lidocaína, con epinefrina, puede ser que un vasoconstrictor, le digo póngale unas 2, 3 gotitas en la nariz,
para que ya lo vaya anestesiando y el efecto vasoconstrictor vaya disminuyendo la vasodilatación de los cornetes. A veces solo con eso, al cornete soltar el cuerpo extraño, ya sonando podría salir, ¿no? O a veces el edema del cornete cubre el cuerpo extraño. Entonces, al provocar esta vasodilatación, también nos permite una mejor visualización del cuerpo extraño. Entonces, eso unos minutos y luego retirar, ¿no? Se puede hacer los lavados nasales, pero realmente me parecen más incómodos. Lo mejor sería con la curetita o el ganchito que hemos dicho. Y un defecto, ¿pueden pasar? No. Ah, bueno. Uno soplar, otro, a ver. Ya. Mire, cuando... vuélveme a esa imagen que están los cuatro. Bueno, no sé. Aquí se pasa. Ya, porque le poníamos... Bueno, pásame esa de las cuatro imágenes. Bien, como les decía hace un momentito, el niño no está quieto, no está tranquilo, que nos permita, a menos que esté dormido, de manipular. Es muy importante aquí, cuando estén manipulando al niño, ponerle una gasa en la boca. ¿Por qué? Si es que el niño está gritando y ustedes sacan el cuerpo extraño podría caer a la boca y, bueno, si se lo traga sería una hora buena. Pero si pasa la vía respiratoria, después habría que entrar a hacer una broncoscopia, ¿cierto? Entonces, poner aquí una gasita nos previene de complicaciones y ahí, de paso, recogemos el cuerpo extraño. ¿Bien? Entonces, en esa figura nos faltaba eso. ¿Sigue? Más, sigue. Se acabó, ¿no? Entonces, miren, sale así el cuerpo extraño y si la boca estuviera abierta, el niño gritando, moviéndose, existe ese peligro. Entonces, muy importante siempre poner una gasita a ese nivel. A ver, bueno, esta es la descripción de cómo lo harían con una presión positiva o otro también, o con un lavado nasal, pero la verdad que me resulta más incómodo que usar la curetita, ¿no? Para sacar el cuerpo extraño. Entonces, aquí nuestro ganchito, la idea cuando usen el gancho o la cureta es siempre sobrepasar el cuerpo extraño, horizontalizarlo y arrastrar el cuerpo extraño. ¿Pasa? ¿Sigue? Entonces, bueno, ahí también con el aire otro. Ya, aquí entramos a los cuerpos extraños en los senos paranasales. Entonces, ya hemos dicho en nuestra primera clase, los senos paranasales son cavidades huecas de estructura ósea, cubiertas de mucosa y llenas de aire, ¿no? Si hay contenido y la presencia de un cuerpo extraño, pues, o mejor dicho, la presencia de un cuerpo extraño generalmente lleva a un cuadro de sobreinfección del seno donde está ubicado. Ahora, ¿cómo llega un cuerpo extraño a los senos? Sobre todo los senos maxilares, que son los más comunes. ¿Cómo? Aspiración. ¿Cómo entraría? ¿Cómo entra un cuerpo extraño al seno maxilar? ¿Movimiento de qué? Pásame, este es un video, pásalo por favor. El PDF. Entonces, ya queda. Ya, bueno, déjalo, gracias. Bien, entonces, ¿cómo entra un cuerpo extraño al seno maxilar? Lo más común ahí son los dentistas que nos meten cuerpos extraños. ¿Cómo así? Ya les dije en nuestra primera clase que el piso del seno maxilar está muy en relación con la raíz de los molares superiores, sobre todo segundo y tercer molar. Entonces, cuando hacen algún procedimiento puede caer una raíz dental, cuando hacen endodoncia a veces se les cae el alambrito o las sustancias, las cosas que usan en la endodoncia, o si hacen exodoncia también podría caer un propio pedazo de hueso hacia el seno y entonces ahí queda como un cuerpo extraño a nivel del seno maxilar.
Y este cuerpo extraño generalmente causa reacción a cuerpo extraño y produce pues sinusitis a ese nivel, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál sería? Sacarlo. ¿Y cómo lo saco? Sería, bueno, una forma podría ser por vía endoscópica, entrar por el osteo, pero dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, a veces no va a ser muy factible. Pero la otra forma sería hacer un Cadwell Look, es una operación que por aquí, por la gingiva, se hace un corte, se abre la fosa canina y se llega exactamente al seno, entonces lo tienes el seno abierto y puedes limpiar, curetear, lavar, etc., ¿no? Entonces, bueno, pero en todo caso el tratamiento siempre es extracción del cuerpo. Muy bien, gracias por el Doctora, ¿existe alguna contraindicación de extraer algún cuerpo extraño? contraindicación. Que sea la pierna de mi Spider. Contraindicación, a ver, propiamente no. De todas formas, lo que hay que hacer es tratar de sacar el cuerpo extraño. Ahora, contraindicación, no sé, pues que esté con no sé, una coagulopatía. Tratar de compensar eso previo, pero finalmente llegar a la extracción, ¿no? A ver, otra contraindicación. La verdad que no se me ocurre, pero el objetivo, sea como sea, y compensando o previniendo la complicación, habría que sacar ese cuerpo extraño. Doctora, ¿cuándo valoramos el hecho de sacar el cuerpo extraño o, digamos, meterlo ya de frente para que caiga por el otro lado? Ah, ya. ¿O siempre vamos a sacarlo? Bien, mira, si es que sobre todo los médicos generales, ¿no? Como digo, tratan de pinzar el cuerpo extraño y lo van introduciendo y lo pueden hacer caer a la nasofaringe. Y también podría ser una alternativa de que lo hagan caer, pero dependiendo de la textura. Primero, si es que es una perla, va a caer. Ahora, si cae a vía digestiva, genial, pero si cae a la vía aérea, es un problema. Ahora, y si es no sé, algo que tiene puntas, un chinche, una púa, cosas que tienen púas, puede quedar enganchado más atrás y además en el camino va a ir lastimando. Entonces, lo ideal siempre sería tratar de retirarlo, ¿ya? Y aún así, en el mejor de los casos, que lograras empujarlo y que sea esférico y pueda caer, corremos el riesgo de que podría caer a la vía digestiva. A la vía aérea, que sería el peligro. Si cae a vía digestiva, genial, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, ¿dónde están? Muy bien, hasta ahí, ¿no más preguntas, chicos? Voy a ver si toma examen. Ya me hago frío. Tome antes. ¿En serio también? Ah, también, pero ¿Y no. tú sales también? ¿Cómo? ¿Cómo te avisas si tú sales también? Ay, soy huevón, ¿no? Está abierta la valla, no. Me dañó. Muy bien, vamos a hablar entonces, hemos estado hablando de emergencias rinológicas, ¿no? Que serían la epistaxis, los cuerpos extraños,
En la de arriba. Una más. Bien, entonces, traumatismos nasales. Trauma es una agresión, ¿no es cierto? En este caso, sobre la nariz. ¿Pasamos? Las causas muy frecuentes son, pues, pueden ser autoinfligidas, pueden ser infligidas por otros, pueden ser los famosos accidentes, sean de tránsito, de deportes, etc. Y este trauma puede afectar los tejidos blandos o el esqueleto osteocartilaginoso de la nariz. En los tejidos blandos ya hemos visto que podríamos producir un hematoma, podría haber erosiones, las famosas escoriaciones, puede haber heridas mismas de la nariz. Y en cuanto al esqueleto osteocartilaginoso, pues alteración de la pirámide o del septum o de ambos, ¿no? Que pueda haber fracturas a nivel de los huesos propios de la nariz. El trauma nasal es uno de los traumas más frecuentes, ocupa el tercer lugar entre las fracturas más comunes del esqueleto en general. Es más frecuente a nivel de la pirámide nasal y que puede implicar también el septum nasal, y dependiendo de la magnitud y del tipo de impacto puede también abarcar otras lesiones, ¿no? Puede haber fractura de piso de órbita, fractura de mandíbula, etc. Suele ser más frecuente en varones, no sé por qué, si serán muy peliches o porque son más expuestos a accidentes o bueno, X razones, pero generalmente es más frecuente en los masculinos. Entre las causas, dentro de ellas, más frecuentes son las peleas, luego accidentes de tránsito, luego accidentes deportivos y luego las caídas, ¿no? Muy bien. Entonces, sigue, esto ya lo hemos visto. Entonces, las lesiones que puede haber, y hemos dicho, simplemente una contusión. ¿Qué significa contusión? Golpe. Golpe que produce ¿qué? ¿Produce? ¿Qué tipo de alteración? ¿Qué estructura? Contusión. Básicamente en tejido blando. La primera diapositiva y contusión estaba en tejido blando. ¿Sí? Entonces, básicamente la piel y tejido celular subcutáneo. ¿Qué pasa? Se hincha, aumento de volumen por el edema, puede haber un poco de congestión, ¿no es cierto? Y básicamente edema, cuando se golpea lo primero se hincha, ¿sí? Cuando se golpea. Y las lesiones en piel podrían ser escoriaciones. ¿Qué significa escoriación? Un raspón que la piel se raspa, pero también muy superficialmente, ¿no es cierto? Que no llega al tejido subcutáneo. Y herida, que ya existe una solución de continuidad de toda la capa de piel. Muy bien, y en cuanto a la estructura ósea de la nariz, ya es por impacto un poco más fuerte que puede lesionar, que puede romper el esqueleto óseo. Esta ruptura del esqueleto óseo puede ser ¿de qué formas? A ver, fracturas. A ver, Dani, tú debes saber de fracturas. Clasificación de fracturas. Dependiendo del tipo de fragmentos. Ya, ¿qué? O sea, multifragmentario. ¿Qué más? Simple. Transversal. Simple, ¿cómo es la compuesta? Simple es un solo trazo. Ya, un solo trazo, que puede ser desplazado o no desplazado. Si no está desplazado, lo conocemos como fisura, ¿no es cierto? Es una rajadura, existe una ruptura, pero no hay movimiento, no hay alteración de la continuidad.
y desplazado ya pues está fuera de su lugar. Y puede ser un solo corte o puede ser, como dijo inicialmente, varios fracturas o fractura con minuto. Ahora, estas fracturas también dependiendo de dónde va el impacto, ¿no? Puede ser, miren, de abajo para arriba, puede ser lateral, ¿no? Si es derecho le da un derechazo, si es zurdo le dará un zurdazo y envía la nariz al lado que golpea, ¿sí? Muy bien, sigue. Entonces, mucho tiene que ver la fuerza, la velocidad y la forma de impacto. Si es de arriba para abajo, no sé, un parante, algo, hundirá la nariz o a derecha o a izquierda. Muy bien. Entonces, estas fracturas pueden ser, como digo, no solamente de la pirámide nasal, sino ya afectar piso de órbita y otras estructuras aledañas que también hay que saberlas reconocer. Muy bien, entonces pueden haber varios tipos de fractura. ¿Sigue? Cuando veamos al paciente siempre es importante determinar cómo fue la lesión, ¿no es cierto? Fue un cabezazo, incluso también muchas veces determinar si fue agresión o no. Para cosas legales o cosas de la historia clínica, eso es importante. Si es agresión, el seguro ya no te reconoce, y si es agresión ya pasa al médico legista, y bueno, implicancias de otro tipo. Entonces siempre hay que tratar de, incluso esos detalles que parecen poco importantes, siempre consignarlos. Bien, entonces en el trauma nasal puede haber o no epistaxis, ¿no? Y la epistaxis puede ser en el primer momento o incluso ser persistente, ser muy escaso, ser abundante o no serlo, ¿no? Y otra de las manifestaciones que va a tener, por supuesto, dolor por el impacto. Otro es la crepitación ósea. ¿Qué significa eso? Cuando lo muevas, Cruje, ¿no? Cuando uno lo toca, hace un sonidito, un crujido. Por cierto, no siempre hay todos, dependiendo del grado de lesión. Si es, por ejemplo, solo una fisura, no voy a tener deformidad, no voy a tener crepitación, ni obstrucción, así una cosa lineal y está en su lugar. Pero si ya está, como aquí la pádula con la nariz totalmente desviada, esta nariz sin duda está crepitando, está deforme, se moviliza, le duele cuando le toco. El primer momento puede no tener edema, pero a los minutos, a las horas, va incrementándose el dolor y la equimosis. Y por supuesto esa nariz está totalmente acostada, va a tener obstrucción nasal, ¿no es cierto? Muy bien, la siguiente. Entonces, como ya saben, en el examen físico siempre hay que hacer inspección, todo lo que visualmente puedo captar. Existe epistaxis, no uni o bilateral, edema, hundimiento, desviación, depresión, heridas, en fin. En la palpación voy a palpar que está deforme, ¿no? Si paso los dedos voy a sentir si está roto, deprimido, desviado, si crepita, si cuando le toco duele, si se moviliza esa estructura que, a ver, ustedes muévanse la nariz, no se va a mover, ¿no? Entonces, cuando está fracturado puede moverse también. Y en la rinoscopía anterior, ¿qué quiere decir? Mirar por adentro. ¿Qué puedo ver? Las huellas de sangrado, o a veces la mucosa también está rota, está lacerada, se ve la herida, puede haber cartílago o hueso expuesto, desviaciones del tabique, y se ve el lugar de donde la mucosa está lacerada, ¿no? Entonces, también siempre importante, en el examen físico hemos visto que hay que hacer la orofaringoscopía, siempre importante ver, porque a veces puede aparentemente no haber mucha manifestación externa, pero el sangrado puede estar pasando por atrás hacia la boca, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, ¿sigue? Tenemos que hacer el tratamiento. Una nariz normal puede ser, a veces viene el paciente y dice, me he golpeado la nariz y vengo pues a que me vean. Puede ser una contusión nada más y no ameritar más que, no sé, ponerle fomentos fríos. Por cierto, haciendo un paréntesis,
Antes, el primer consejo ante un trauma cualquiera era ponte algo frío, ¿no? No sé, carne fría, un cuchillo frío, papa, no sé, la cosa, el efecto frío, ¿sí? Ahora van al hospital mientras esperan la consulta, pasan 2 días y no se han puesto nada frío. ¿Para qué poner frío? Eso, vasoconstricción. Entonces, si le ponen algo frío, hacen vasoconstricción, porque ¿por qué se produce el edema? ¿Qué es el edema? ¿De líquido dónde? El espacio intracelular. Ya, eso, al espacio intersticial, intercelular. Entonces, ¿por qué? Porque hay vasodilatación, en este caso por el trauma. Entonces, si le ponemos algo frío, causamos vasoconstricción, entonces no sale líquido, por tanto disminuye el edema, no sale sangre, por tanto disminuye la equimosis. ¿Y quién produce dolor? Precisamente esa distensión, ese líquido que está fuera de su lugar, la hinchazón produce dolor. Entonces, al poner algo frío, al causar vasoconstricción, disminuimos edema, disminuimos sangrado y disminuimos dolor. Entonces, esa costumbre yo creo que hay que retomarla. Igual, el primer momento que uno está jugando fútbol, básquet, yo qué sé, recibió un codazo y siempre en los campos deportivos venden los famosos chupetes marcianos. Un marciano mientras llegas al hospital así se te hincha menos, ¿sí? Y igual en las próximas horas papa fría, alguna cosa para disminuir, una medida mecánica de disminuir el edema y el sangrado. A la gente con que yo me tomé mi ibuprofeno suficiente, ¿no? El efecto mecánico del frío hace mucho y ayuda mucho, así que ténganlo siempre en cuenta. Muy bien, ¿dónde estábamos? ¿Sí? Entonces la anamnesis, evitar complicaciones, el examen físico para ver qué cosa es lo que hay y determinar si solo es una contusión, le dejaremos los fomentos fríos y un analgésico de repente, ¿no? Pero si hubiera deformidad, si hubiera mucho edema, podemos ya pues hacer la reducción de fractura nasal. Para eso, ya les dije siempre, en el examen físico, para determinar si está desviado o no, si es importante determinar el eje nasal. Hay otro paréntesis. Es muy común, ¿no? Se peleó con el vecino, viene, mira que tengo la nariz acostada a un lado y que, bueno, pues me tiene que pagar la rino el vecino que me pegó, ¿no? Entonces, si ustedes le tocan, no hay equimosis, no hay dolor, no hay edema. ¿Qué quiere decir? Que esa fractura tiene 5 o más años, no sé, mucho tiempo. Entonces, a veces incluso una forma de coger la mentira, le pide su DNI, pues si en su DNI está la nariz chueca, esa nariz está hace tiempo y no hace unos días, ¿no es cierto? Y otra forma sería, que creo que también ya le hemos hecho, intentar la reducción. Y si no se mueve, pues no se mueve, eso está soldado de hace mucho tiempo y no es del trauma de hace pocas horas. Entonces, importante determinar si existe o no deformidad. ¿Sigue? Palpar, ¿no? Lo primero, inspección, si está deformado o no, y luego palpar. Entonces, la palpación también nos dice mucho si esa nariz está recta o no. Bien, ¿qué más? Y finalmente, sigue otro. Tratar si hubiera mucho sangrado, por herida, hay que diferenciar si es por herida o si es por adentro. Si es por herida, es herida limpiar y suturar. En las heridas, recuerden siempre, bueno, todo, siempre hacerle la limpieza, siempre tratar de ver todo. Yo he tenido alguna vez un paciente que hacía muchos años se había accidentado, había rodado en el pavimento, fue a la posta, le cosieron una pequeña herida y después tenía una bola aquí. Entonces, cuando se le hizo la rino, ¿qué había? Sobre el hueso una piel. Entonces, probablemente quizá le dieron antibiótico, no le dieron, pero le habían suturado la piel sobre la piedrita. Entonces, siempre cuando hay una herida, limpiar bien. Y otra cosa, las heridas, creo que vamos a ver ahí,
afrontar bien, porque a veces lo hacen chueco y le dejan bolas, le dejan unas cosas más feas. Siempre solo es un poco de lógica, pues a ver quién empata con quién, dónde, para que quede lo más simétrico y mejor posible, ¿no? Entonces, si es que hay heridas, limpiarlas, coserlas si es que amerita, o curarlas si es que fuera epistaxis y fuera necesario su taponamiento, y si es que hubiera que hacer una reducción de fracturas, se llama acomodar a su posición original el hueso que pudiera estar desplazado. Ahora, las fracturas a veces son evidentes, como la que hemos visto de la Padula, ¿no es cierto? Porque antes de empezar el partido tenía una nariz y terminando el partido tenía esta. Tenía dos. Pero a veces hay duda, justamente una de las dudas viene más cuando el paciente viene hinchado. ¿Por qué? Porque no se puso su marciano en la nariz mientras llegaba al hospital. Entonces, a veces la hinchazón es tan grande que ustedes cuando lo palpan solo tocan una masa ahí medio blandita y no logran tocar el hueso, que es lo que nos interesa acomodar y saber cómo está, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, cuando está muy hinchado, ahí le decimos que venga 2 o 3 días después de que se ponga mucho hielo y sus antiinflamatorios para poder palpar los huesos y poderlos acomodar. Entonces, y ahí ayudan los exámenes auxiliares. Miren, una fractura, como ven aquí no está desplazada, aquí sí está desplazada. Y cuando hay un trauma nasal, ya veíamos en nuestra primera clase que pedimos, ¿qué tipo de radiografía? Radiografía De nariz. Huesos propios de la nariz. Y el radiólogo nos manda 2 placas, la lateral que acabamos de ver y una Waters en la que se ve la pirámide frontal y la lateral que acabamos de ver. Y la otra, la que se ve más detallada, por supuesto, es la tomografía, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes sospechan de una fractura nasal simple, por decirlo así, pues una radiografía de huesos propios suele ser suficiente. Pero si sospechan de que podría haber fractura de piso de órbita, se desmayó el paciente, puede haber más cosas, bueno, una tomografía suele ser más útil para ver más estructuras y ver mayor detalle. Muy bien. ¿Qué más? Siempre la controversia de que en qué tiempo hay que hacer la reducción de una fractura nasal. Si ustedes están en el, no sé, en un para esta cosa de karate, en un enfrentamiento de esos, y en eso le cae un rodillazo o un golpe, ese momento hasta el mismo paciente a veces dice, mi nariz estaba torcida y yo mismo me lo he acomodado, ¿no? Y si ustedes están ahí, podrían hacerlo inmediatamente, como dice el común de la gente, ¿no? Antes de que empiece el dolor, antes de que empiece a edematizarse con el calor del evento, a veces en ese momento hasta ni cuenta se da. Entonces, aprovechar ese momento, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacerlo lo antes posible. Ahora, lo común que pasa, pues, es que mientras llegan al hospital no le han puesto su fomentito, nada, y empieza a hincharse. Cuanto más hinchado está, distorsiona más y dificulta el procedimiento. Entonces, cuando está hinchado, bueno, el paciente viene, no sé, pues de Chumbivilcas, algo, pasan varias horas o días, entonces podría posponerse, ¿no? Y se puede posponer, generalmente se dice unos 10 días por lo menos, para poder reducir esa fractura. Porque recuerden ustedes que en cuanto existe una solución de continuidad en cualquier cosa, músculo, vaso, en este caso hueso, el organismo desencadena el proceso de reparación. Entonces, si no lo reducen, si no lo acomodan en un tiempo prudente, eso va a cicatrizar. Chueco o derecho, pero eso va a cicatrizar, ¿sí? Pero la ideal es repararlo y llevarlo a su posición original. Entonces, reiterando, no existe un tiempo exacto.
lo ideal es hacerlo lo antes posible. Si fuera al minuto de la lesión, al minuto, si no, en cuanto llega al hospital, salvo que haya las complicaciones que estamos mencionando. O si es que viene, pues no sé, con el vaso roto, baleado, yo qué sé, primero compensen ahí la vida y ya después se encargan de la nariz, ¿no? Muy bien, entonces, si pasa mucho tiempo, ya el hueso se suelda y en ese caso ya pues quedó con la lesión, con esa nariz torcida, y ya la reparación es en una segunda instancia, después ya sería una rinoplastía posterior, ¿no? Pero si no, lo ideal es hacer una reducción de fractura nasal. Muy bien, ¿sigue? ¿Qué más? Bueno, a ver, pasa. La forma de hacer la reducción, creo que ya cuando las prácticas nos han visto, es un poco de lógica, ¿no? Si este hueso, mira, está hundido para acá, lo ideal es levantarlo. Si está acostado para un lado, voy a reponerlo para el otro lado, ¿sí? Si está hundido, levantarlo. Entonces es básicamente un poco de lógica, y para eso, bueno, esa maniobra duele, entonces hay que ponerle anestesia, si es adulto, anestesia local, si es niño, generalmente anestesia general, ¿no? Porque los niños son poco colaboradores y los asustamos más con el procedimiento. ¿Qué más? Y después de acomodar el hueso, si es que hubiera sangrado, ponemos nuestro tapón nasal y la férula de yeso para inmovilizar ese hueso, para que no se vuelva a mover de la posición de la que ustedes han puesto, ¿no? Entonces, miren, si está hundido, lo levanto. Si sangra, le pongo su tapón y encima su férula de yeso para inmovilizar al paciente. Ahora, las reducciones pueden ser cerradas, que es lo que más comúnmente hacemos, y en algunos casos, por el grado de impacto o porque ya existe lesión abierta, podríamos hacer la reducción abierta de los huesos propios de la nariz. Aquí estamos viendo, miren. Entonces, si voy a levantar este pedazo, incluso mido hasta dónde voy a meter mi pinza, mi sonda, mi elevador para acomodar ese hueso. Entonces, hago la acomodación y luego su férula de yeso. Muy bien, y dependiendo de cómo es la fractura, pues, y de la magnitud, si está concomitante con herida o no, podemos dejarle antibióticos. Si ha habido una exposición a, no sé, pues a tierra, alguna cosa, le dejamos su antibiótico terapia, si no, su analgésico suele ser suficiente, ¿no? Muy bien. Y controlar el edema. Esto, en cuanto a las heridas. Mira, a veces nos llegan los pacientes así. Miren, esta sutura, mira esa herida tan fea, han dejado una grada ahí, una cosa totalmente asimétrica, y le han cosido esto y no le han cosido aquí, y igual aquí parece bien suturado, pero acá le ha quedado una bola. Entonces es solamente cuando suturen, un poco de lógica, empatar los pedazos con el que le corresponda y tratar de hacerlo pues lo mejor posible, ¿no? A veces les cosen con unos hilos más feos y los dejan más feos de los que eran. ¿Muy bien? ¿Qué más? Si sangra, su taponamiento. Muy bien, ya creo que ahí terminamos. Muy bien, chicos, ¿dudas? Yo estaba así, ya cuando llegó. Solo le puse así. No sea más. Se la fue la dor. ¿Vas a ir a medicina? 30%. ¿Te aguanta o no? Espero, ya no hay.